El objetivo fundamental de esta clase es poder realizar la convolución, en este caso de dos pulsos. Este fue el ejercicio que nosotros llevamos a cabo en la clase anterior, en la que ustedes observaban, ¿cierto? Que teníamos un pulso de una determinada longitud, en este caso lo hice de 0 a 8, y otro pulso que tenía longitud n, ¿cierto? Para lo cual hicimos la división, ¿cierto? En grupos y cada uno resolvió uno de los pulsos. Yo lo programé en MATLAB para que ustedes puedan observar, entender cómo funciona el algoritmo y evidentemente programarlo. Entonces, en el curso de ABA, acabo de dejar, ¿cierto? El laboratorio, la práctica de convolución. Está para entregar el jueves 22 de octubre. Evidentemente ustedes saben que pues se deja esa fecha porque nos faltaría la parte de Python que sería de hoy en 8 y tienen que hacer lo siguiente. Entonces, en MATLAB y Python, a realizar la convolución de dos señales, entonces lo que se recibe es X y H por pantalla y se debe devolver Y. Graficar usando el comando subplot X de t, H de t y la convolución. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo debe aparecer X de t y H de t? Entonces, como en este programa, entonces observen que yo lo que tengo, este es un ejercicio específico con lo cual él no recibe dos vectores cualesquiera, solamente dos vectores, ¿cierto? Que tengan una longitud, o sea, unos pulsos específicos con unas alturas específicas, esto contra otro vector que tenga otro pulso. ¿Qué es lo que hace? Mira, aquí yo lo que hago es, esto que acabo de hacer aquí, que es la escritura de los dos vectores X y H, ustedes lo deben capturar por pantalla. ¿Listo? En función de esa captura por pantalla, deben de ser capaces de poder crear un tiempo t que les permita graficarlo. Van a colocar un valor y, un valor y vacío que me va haciendo de manera automática el llenado y unos for que se limitan o están en varios casos. Si ustedes pueden generar un mejor algoritmo, hay un mejor algoritmo que se basa en matrices para poder hacer este for, magnífico, pero siempre hay un tiempo antes, un tiempo durante y un tiempo después de la señal. Miren, por ejemplo, para este caso del pulso, lo voy a hacer un paso a paso. Miren que este algoritmo tiene una serie de instrucciones, ¿cierto? Donde hace gráficas, le coloca el título, hace un EGT, ¿cierto? Todo esto, miren que es la mayoría gráficas, todo esto es gráfico, ¿cierto? A excepción de cómo viene llenando el resultado. Mire, lo va colocando y lo va acumulando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo acumula? Como nosotros habíamos encontrado en el ejercicio anterior, en la anterior clase, creo que este lo habíamos dejado de altura 1, no lo recuerdo. ¿Podría alguien confirmarme? La altura de X era 1, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, lo voy a colocar para que les quede un pulso de altura 1, mírenlo, y longitud n igual a 8. ¿Esto? Este será el eje del tiempo. Entonces, hay dos ejes del tiempo. Un eje n que corresponde a X para graficarla y un eje t que corresponde a H para graficarla. Cuando le doy play, esto ustedes recordarán que nosotros lo que hacemos, evidentemente, ¿cierto? Es ir, volvemos esto un poco más pequeño, creo que ahí lo podemos ver, poco a poco, haciéndolo punto a punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el tiempo antes. Ustedes pueden observar el pulso que tiene de 0 a 5, o sea, 6 posiciones. Este es h de menos k. Entonces, el pulso que dejo quieto es x, mírenlo, de 0 a 8. El pulso que yo reflejo es h de menos k. Entonces, el pulso original, según el ejercicio 2.5, recuerden lo de Alan Oppenheim, el libro, me dice que tengo una función que va de 0 a 6, perdón, de 0 a 5, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando lo reflejo con respecto al eje y para hacer h de menos k, pues me queda lo que está en rojo. 0, menos 1, menos 2, ¿cierto? El 0 no se ve evidentemente porque está solapado. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bueno, que en este caso lo coloqué hasta menos 6. ¿Listo? Este es el instante previo en el que se tocan las señales. ¿Qué quiere decir eso? Que n va en menos 1. Cuando n va en menos 1, como ustedes lo observan en la señal de la parte de abajo, como ninguno de los dos se toca, la multiplicación siempre me va a dar 0.
En el momento en el cual, observen, avanza la gráfica H una posición a la derecha, acaba de avanzar, mírenlo, ya está en 0, inmediatamente se dispara la multiplicación. Entonces me quedaría la altura del pulso en rojo, que es 1, por la altura del pulso en azul, que es 1, dándome, ¿listo? 1. Aquí, pues evidentemente lo había programado para que me diera 2, ya lo voy a modificar. En un segundo aquí lo modifico. Y aquí. Porque habíamos dejado el algoritmo para que me diera siempre altura. Lo vuelvo a correr. Entonces, observen. Ahí lo muevo. ¿Listo? Ahora sí. Ahí está funcionando. 1 por 1, ¿cierto? Que es en la posición 0. Miren donde estoy simbolizando aquí. La posición 0 me da 1. En el siguiente paso, lo tengo con un pausa. Mírenlo. Él se mueve una posición más a la derecha. Entonces ya se tocan tanto en 0 como en 1. 1 más 1, 2, que es la altura que me está dando. Siguiente paso. Lo muevo hasta la posición 2, entonces se tocan en 0, se tocan en 1 y se tocan en 2. Esto entonces me da 1 más 1 más 1, 3. Siguiente paso, 4. Siguiente paso, 5. Mire que ya se va pasando el solapado, el solape. ¿Listo? Y en ese determinado instante llega a la posición 5. ¿Listo? Evidentemente ustedes podrán observar que el color, aunque no cambie, ustedes ven que se va moviendo. Y tienen que contar 6 posiciones hacia atrás para ver en dónde va. Mira, aquí va N, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5. ¿Listo? Ahí va N-5. Quiere decir que ahí ya solapamos todos los pulsos. Voy a colocarle que limpie el subplot para que ustedes lo puedan observar mucho mejor. El subplot de la primera gráfica. ¿Listo? Entonces, para que lo podamos ver mejor, de hecho queda como un buen ejemplo y lo probamos nuevamente. Entonces, arranca nuevamente el experimento, porque no se ve bien. Entonces, listo. Entonces, ahí es el momento en el que se tocan por primera vez. Luego, miren la gráfica cómo se va moviendo. Se tocan por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez y por quinta y por sexta vez. Ahí van, mire. Mire que se está moviendo el eje. ¿Cierto? El solape está en 2, 4 y 6 puntos. Así que 1 por 1, más 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 1 por 1, me da 6. Esto que era lo que hacíamos en el ejercicio anteriormente. Enseguida, como ya se solapan, ¿cierto? Evidentemente, solamente de 1, ¿cierto? Mírenlo, solo se solapan de 1 a 6, pues él sigue manteniendo su valor constante. Mírenlo. De 2 a 7, de 3 a 8, sigue manteniendo su valor constante. Y apenas supere el 8, la cola delantera del pulso que se está moviendo, que en este caso sería H de menos K, empieza a disminuir el valor porque solamente se tocan 5. Miren. Se tocan 8, 7, 6, 5 y 4, quedaría 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1. 5. Luego debería bajar a 4, 3, 2, 1 y dejan de tocarse. En ese momento los dos pulsos quedan separados. ¿Listo? Y mi resultado va a ser 0. ¿Cómo poder evidenciar un poquito mejor esto? Voy a colocarle aquí un valor altura para que me quede de manera general. Bien, solamente modificar. Recuerden que este solamente funciona para 2 pulsos. Ustedes lo tienen que hacer de forma general. Y un valor altura para que podamos modificar la altura y ustedes puedan evidentemente ver que sí funciona. Y a esa altura le voy a dar 2. En el momento en que yo le doy 2 y lo empiezo a hacer nuevamente paso a paso, ustedes observan que el pulso, ¿cierto? Al cual le di 2, que será el pulso X, o sea, todos valen 2, es un pulso de 2 de altura, tendrá que empezar tendrá que quedarse quieto y se tendrá que empezar a mover el pulso en rojo.
Entonces, obsérvenlo. En la primera posición, que es la que se mueve, antes de que se toquen, pues evidentemente 0. Y después de que se toque, me da 2 por 1, 2. Luego me va a dar 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, 4, mírenlo. Luego me va a dar 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, 6. Eso es lo que llamamos mezcla. Luego, pues, 8, miren los cruces, 10, 12, y ese sería mi máximo valor, que fue lo que hacíamos en una de las clases. Luego se mantiene en 12, mírenlo, se está moviendo, 12, lo observan, hasta que llega, ¿cierto?, a acople máximo. En ese determinado instante, empieza a descender el valor a 10, 8, mírenlo, 6, 4, 2 y 0. ¿Qué es lo importante? Miren que aquí le van notando la muestra en dónde va n. Cuando n va en 14, la cola, que va 3, 6 posiciones atrás, ¿cierto? Bueno, incluido el 14, va en 9. Y ahí finaliza mi proceso. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es exactamente lo mismo, pero recibiendo dos señales cualquiera. Cualquiera. Mover una encima de la otra y dejar una quieta y sacar el resultado. ¿Claro hasta ahí? Señores, ¿claro? Sí, señor. Para darles una idea del algoritmo, nosotros en realidad lo que hacemos, voy a colocar por aquí en Command Window, es capturar un vector. Por ejemplo, en un vector 1, v, ustedes reciben unos valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. Y en un vector, listo, ahí está v, y en un vector v1 reciben otro vector, por ejemplo este de menos posiciones. ¿Listo? Esto es lo que ustedes al final reciben. Tienen dos vectores, v y v1. Al realizar la convolución deben dejar uno quieto y el otro moverlo. Entonces supongamos que dejamos este quieto y a este lo reflejan. Así que v1, ¿cierto? Cuando ustedes le hagan el proceso, debería quedar, ¿cierto? Esto es automático, no es para que entiendan el algoritmo. Debería quedar 3, 2, 1. Obsérvenlo. ¿Sí lo ven? Y la convolución, aunque es importante saber en dónde está el t, el t ustedes lo van guardando. Si tienen un t específico, ¿cierto? Es decir, un t que ustedes necesiten graficar, pues ustedes le tendrán que salir unos ceros al inicio del vector, si no, con los solos vectores lo tienen. Entonces aquí ya le dije que es h de menos k, mírenlo. Y este es h de k. ¿Lo observan? Y este es x de k. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Multiplicar este por este, primer paso. Luego, segundo paso, este por este más este por este. Tercer paso, este por este más este por este más este por este. Es decir, uno se queda quieto, a uno lo reflejo y lo muevo sobre la señal y así los voy encontrando. ¿Lo ven? O sea, el algoritmo, programándolo, es muy sencillo, supremamente sencillo. Les voy a mostrar cómo quedaría. Entonces, por ejemplo, la salida Y, en mi caso sería la multiplicación. La primera vez que se encuentran sería 1 por 1. Es decir, si ustedes lo colocaran de manera específica, sería V1 en la posición 3 multiplicado por, ¿listo? Porque es la primera que se encuentran, por V en la posición 1. ¿Listo? Mírenlo. Luego, eso sería, bueno, aquí lo modificamos para que coloque una posición. Esa sería Y en la primera posición. ¡Pum! Lo imprimen y lo meten por pantalla. Luego, Y en la posición 2 sería V1 en la posición 2 multiplicado por V en la posición 2. Es el resultado. Bien, entonces, denme un segundo a ver qué hice mal. Ah, ya.
1,4. Ver, V1 en la posición 2 por V en la posición 2, correcto, 4. Y el otro me daría V1 en la posición 1. Perdón, V1 en la posición 3 por 1. Sí, ahí está. Ahí me está dando, vean. ¿Listo? ¿Qué me imprimió? Me imprimió Y. O sea, él me imprimió el resultado anterior, que era 1, y en la segunda posición me imprimió 4, pero aquí me falta un pedazo. Miren, esto sería Y2 Y2 sería igual. Pues observen el vector. V1 en la posición 2, que es este, por V en la posición 2 más, no, lo estoy haciendo mal, V1 en la posición 3 por V1 en la posición 2 más V1 en la posición 2 por V en la posición 1. Es decir, mientras uno se incrementa, el otro decrementa. Y evidentemente eso me da 4. Bueno, por casualidad, sé que quedó mal. Sería V1 en la posición 3 multiplicado por V en la posición 2 más V1 en la posición 2 por V en la posición 1. Miren lo que mientras uno incrementa, el otro decrementa. ¿Listo? Ahí me dio el 4. En la anterior había por casualidad. La tercera iteración. Entonces, en la tercera iteración debe tomar el 1, V1 en la posición 3 por V en la posición 3. V1 en la posición 3, en la posición 2 por V en la posición 2. V1 en la posición 1 por V en la posición 1. Así que este es fácilmente, lo podría decir, bueno, Y de 3. Observen que va aumentando las posiciones en las que se encuentra, ¿cierto? Va a ser igual a V1 en la posición 3 por V en la posición 3 más V1 en la posición 2 por V en la posición 2 más V1 en la posición 1 por V en la posición 1. Tan pronto tengan ustedes ese resultado, ¿listo? Pues ya van a tener, evidentemente, bueno, este se quedó un poquito aquí quieto, calculado los 3 primeros, pero observen que el vector siempre pasa de largo, así que ustedes tienen que tener en cuenta que este está quieto, y estas 3 posiciones ahora van a pasar a multiplicar a estas 3 posiciones, y ahí les da Y de 4. Luego, estas 3 posiciones van a pasar a multiplicar a estas 3 posiciones, Y de 5. Luego, estas 3 posiciones van a pasar a multiplicar estas 3 posiciones, Y de 6. Luego, estas 2 posiciones van a multiplicar estas 2 posiciones, Y de 7, y luego esta posición está multiplicando esta última, que es la cola, Y de 8. Y ahí acaba. Importante. Observen que la cantidad de posiciones aquí más la cantidad de posiciones acá es la que les indica cuál es el recorrido. Y tan pronto tengan ese resultado, pues ya tienen desarrollado nuestro laboratorio. ¿Dudas, preguntas?